Ahora vamos a desenmascarar a Satanás o a ver a Halloween sin careta. ¿Está bien? ¿Vamos a orar? Dios, ante un mundo perdido y el príncipe de este mundo que ha sido echado fuera, pero que todavía tiene poder, es que oro, Dios, para que nos enseñes. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, pero queremos pedirte, Dios, que nos enseñes, nos hables, en el nombre de Jesús. Amén. Prepárese para distraerse, prepárese para que algo le pase, para que se caiga algo, no sé. ¿Por qué? Porque hace un tiempo estamos estudiando sobre Satanás, abajo, los miércoles, y hoy vamos a mencionar algunas cosas. De hecho, dije Satanás y veo allí y me encuentro con un amigo, pero no es Satanás. ¿Qué hace, Carlito? Y cada vez que le mencionamos, ¿saben ustedes que en Estados Unidos muchas iglesias festejan Halloween? Y se compran la careta, el zapallo grande, la calabaza, y se disfrazan y salen a pedir caramelo. ¿Qué piensan de eso? Yo veo la cara de doña Marta y veo la mía. Qué horror, ¿verdad, doña Marta? Cuando yo supe que estaban así... Ahora, ¿saben que algunas iglesias aquí también ya festejan Halloween? ¿Por qué? Y porque todo lo que es moda a mí me gusta. Resulta que, vamos a leer bastante, pero resulta que, fíjense conmigo, Efesios capítulo 5, alguien lo trae y yo lo hago. Versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis en las obras que no tienen fruto, porque vergonzoso es hablar de ellas. Voy a 2 Corintios capítulo 11. Y el apóstol Pablo en el versículo 3 dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿La serpiente engaña? Sí. Cuando hablamos del diablo o hablamos de Satanás, hablamos de un mentiroso, un padre de mentira. De hecho, hay un video en YouTube que no me acuerdo si se lo pasé o no a Henry, pero si no lo voy a pasar en la iglesia después, de los peligros. Algunas cosas que son información y usted las puede encontrar. Cuando los niños salen a pedir caramelo, que parece inofensivo y la gente se ríe porque se visten con cuernitos, ¿ustedes piensan que Satanás tiene cuernos? No. Satanás se disfraza como ángel de luz, así que tiene que ser un ser hermoso. Cuando Satanás te presenta algo, y el dicho de muchos años es: Satanás te ofrece mucho, te da poco y te quita todo. Y si no, preguntale a esas personas que han tenido un minuto de pasión y tienen 30 años de vergüenza. Pero en este momento, en los caramelos o en los confites, y no en este momento, hace años, desde 2007 en adelante, se está repartiendo caramelos con droga, con fentanilo y otras drogas. Por eso hay que cuidar muy bien a nuestros hijos y lo que hacen. Y usted dice: pero si hace en Estados Unidos, seamos honestos, Estados Unidos estornuda y yo me resfrío. Acá hacemos todo lo que hacen los gringos. Entonces, lamentablemente, sí. Y Halloween sin careta, sí, a veces no se habla de estos temas porque pensamos, bueno, la gente sabe que no tiene que participar. Pero participamos porque resulta que vas a ir al colegio y en el colegio le van a obligar a tu hijo, o en la escuela, o vas a ir al supermercado y vas a encontrar las calabazas color naranja, grandotas así, y la gente comprándola porque no quiere ser menos. Entonces, vamos a leer algunas cosas y vamos a buscar comparaciones. El Halloween es una tradición que tiene su origen en los druitas, maestros y sacerdotes de los celtas. En Europa, ellos rendían culto a Samhain, dios de la muerte o de la matanza, el último
el día último de octubre celebraban la víspera del nuevo año con un festival en el que se rendía culto a los muertos. La costumbre era festejar con sacrificios humanos para tener contento a los dioses de la muerte. ¿Qué se festeja a través de la Iglesia Católica? El Día de los Muertos, de los santos muertos. Y la gente, con mucho respeto se lo digo, pero la gente va a perder el tiempo al cementerio. ¿Por qué? Y porque si alguien se murió, no está en el cementerio si es salvo, está en la presencia de Dios. Y yo respeto mucho eso, pero entendamos algo. Tengo un conocido que no voy a dar el nombre porque estoy grabando, pero después puedo dar el nombre y el libro, que me contó todo lo que se hace en esas fechas, porque anduvo en eso, y hasta me contó cómo abrían cajones en los cementerios. Yo no le tengo miedo a las brujas, pero que las hay, dice el dicho. Yo no le tengo miedo a los muertos, porque están muertos. Pero si me meto con los muertos, estoy invocando a Satanás. Por eso, si quiere ir al cementerio, vaya y tenga el mejor recuerdo de su ser querido y todo lo demás. Pero piense que desde el momento que usted... Yo dije en broma recién algo que no debería haber dicho. Hice una broma minor. Vamos a hacer un culto y después no terminé la palabra. Los espiritistas invocan a los muertos y dicen, venga y... Yo no tengo que invocar a él. Yo sé quién es Satanás, sé que está vencido, sé que no tiene poder, pero con él no me meto. ¿Por qué? No me puede poseer, pero me puede influenciar. Y puede destruir una iglesia, y puede destruir una organización. Ahora fíjense la última parte. El último día de octubre celebraban víspera del Año Nuevo, un festival que rendían culto a los muertos. La costumbre era festejar con sacrificios humanos para tener contento ¿a quién? Al Dios de la muerte. El otro día estaba leyendo noticias mientras estudiaba esto y resulta que en esta época cierta organización no da gatos en adopción. ¿Por qué? Para que no haya sacrificio de gatos. También hay sacrificio de humanos. Lo que pasa es que nosotros no sabemos. Tal vez hay cosas que tendríamos que saber, pero en Costa Rica hay mucha trata de personas, mucha gente que desaparece y a veces no tenemos una respuesta. Pero en esta época, nosotros los cristianos somos luz y tenemos que brillar como la luz que somos. Ahora, los druitas también veneraban a Baal, el dios de los demonios. Durante sus celebraciones, algunas personas se disfrazaban con pieles y cabezas de animales que sacrificaban. Los sacerdotes visitaban las casas pidiendo una víctima, escuche bien, pidiendo una víctima para quemarla en una gran fogata en honor a Baal. Si los moradores se negaban a entregárselas, ponían una marca en la casa para que quedara expuesta a los ataques de Satanás. ¿Qué ponían en las casas? ¿A qué le hace acordar eso? No, algo más, algo que el diablo siempre imita la obra de Dios. Y ahora lo vamos a ver a la inversa, pero fíjense, la última parte que estamos leyendo ahí, si los moradores se negaban a entregarle ¿a quién? A un ser vivo para que sea sacrificado, ponían una marca para que la casa quede expuesta. En Egipto, exacto, y ahora vamos a verlo a la inversa. Ahora, definitivamente no me gusta decirlo, pero es un hecho. El mundo se dividió en dos, los hijos de Dios y del diablo. Emocionalmente, ¿cómo suena? Suena duro, y hasta, ay, pero usted está juzgando, no, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Entonces, una persona que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo está condenado. Y el diablo va a hacer fiesta, pero no la tiene que hacer con nosotros, que somos luminares en este mundo. Cuando yo veo la juventud como está, y no soy tan viejo, tengo 60 años, 62, para que no me digan después, te faltaron 2, pero a veces digo, la juventud siempre estuvo mal, pero ahora no tiene un propósito por el cual vivir. A los 20 años yo estaba en la guerra.
Hoy mandás a un chico de 18 años a la guerra y dice, mami, ¿me acompañás? ¿Qué nos pasó? Que el diablo ganó ventaja. ¿Sí? Ahora, si conseguían el propósito, o sea, el sacrificio, dejaban una fruta con una vela encendida dentro como señal para que los demonios no tocaran esa familia. Esto es la trata. ¿Se dan cuenta por qué? Porque dije que se parece a Egipto. El diablo imita la obra de Dios. Hicimos el trato, te dejo una fruta. ¿Y qué es la fruta? Una calabaza con una vela. Usted va a encontrar, dése una vuelta por diferentes negocios y va a encontrar un montón de disfraces, un montón de cosas de Halloween para poder festejarlo, porque, no hay que ser legalista, no es tan malo. ¿Es malo o es bueno? No hay tibio. Ahora, las calabazas simulando un rostro, que actualmente son símbolo de Halloween, están relacionados con las máscaras de la muerte usadas por los druidas durante el festival del dios de la muerte, y con la fruta, la vela encendida que dejaban en las cosas. Ahora, ¿qué estaban diciendo? Bueno, vas a tener un premio. A ver, ¿me das un sacrificio? ¿No me lo das? Te va a ir mal. ¿Me lo das? Tenés un premio. Cuando pensamos en Satanás, el Dios de este siglo, él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces de golpe ves una persona que escucha el Evangelio, vino a la iglesia bautista o pentecostal o la que sea durante muchos años, nunca nació de nuevo porque el diablo le cegó el entendimiento. Y eso pasa. Por eso necesitamos orar y predicar el Evangelio. A veces menospreciamos a Satanás. Ahora, la Biblia es muy clara. No des lugar al diablo. Le das un poquito, se toma todo. Y le damos lugar al diablo de diferentes maneras. Lo podemos hacer con la fiesta de Halloween. Lo podemos hacer con cualquier otra cosa que parezca bueno. Pero, si vamos desde Génesis en adelante, ¿quién se mató por ahí? Ya empezó el diablo. Si vamos desde Génesis en adelante, estaba Eva y dice, ¡ay, qué lindo el fruto! ¿Y qué hizo? Es agradable, me bendice, y se lo tragó y se lo dio a su marido, Gilda el marido que se lo comió. Pero Halloween no es tan malo, es que si mi hijo no participa en la escuela, después lo van a vacilar y lo van a despreciar. Que lo desprecien. Pero si es mi hijo, no participa. ¿Saben cuántos papás se dejan torcer el brazo porque le tienen más miedo al pan y que a Dios? A la presión de grupo que a lo que dice la Biblia. La Biblia es clara, o sí o no. Para los druidas, la noche del 31 de octubre también era la noche en que los muertos regresaban a visitar a sus antiguos hogares terrenales. Las familias les dejaban dulces y comida fuera de la puerta de sus casas para mantenerlos contentos y a la vez evitar que los malos espíritus que también se soltaban esa noche les hicieran alguna maldad. De ahí la tradición de los dulces en la noche de Halloween. ¿Vio dónde sale eso? Cuando yo era chico había una broma que quizás todavía la hacen. Cuidado porque si no le voy a decir a fulano tal que ya se murió, que venga y te jale las patas. Y nosotros dormíamos con miedo para que no nos pase eso. Y nos hacían creer que los muertos podían volver. ¿De dónde salían esas creencias? De acá, de Halloween. Lo que pasa es que tenemos muchas cosas que hemos metido y no sabemos de dónde vienen. Ahora, para que los muertos no me molesten, los muertos no te van a molestar, pero no sé cuántos conocen de un culto espiritista, pero el culto espiritista hace todo el trabajo, que prefiero no repetir mucho, y hablan con los muertos. No hablan con los muertos, hablan con demonios, pero pueden imitar exactamente mi voz y decir cómo es
y la gente sale engañada. Hay países como Cuba, como Venezuela, como Brasil, como el norte de Argentina, que está lleno de curanderismo. Es interesante porque mi mamá hablaba mucho del Gauchito Gil. El Gauchito Gil era un niño, un gaucho que había muerto. Un gaucho es un campesino que había muerto en el norte de Argentina mal. Pero la gente iba y lo veneraba y hacía peregrinaciones buscando ir a adorar al Gauchito Gil y le pedía milagros. ¿Y saben qué? El gauchito le concedía los milagros. ¿Por qué? Porque el diablo imita la obra de Dios. Por eso siempre me van a escuchar decir, hay un hilo muy finito entre la bendición de Dios y la provisión del diablo. No todo lo que tenemos viene de Dios. Hay un hilo muy finito entre la bendición de Dios y la provisión del diablo. ¿Ustedes piensan que el diablo no puede hacer milagros? Por supuesto. ¿Por qué? Porque nos tiene que engañar. Y qué interesante esto que dice aquí. Vamos a ponerle caramelos para tener contentos los muertos, para que no me molesten. Mejor voy a hacer tal cosa para que el diablo no se meta conmigo. Otra vez, el diablo no puede poseer un cristiano. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque estamos poseídos nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Pero el diablo puede influenciar a un cristiano. ¿Nunca le pasó que está orando y de golpe usted está, Señor, en este momento te pido un mal pensamiento, pero Dios te un mal pensamiento? Son los dardos de fuego del maligno que no quiere que usted ore. ¿Nunca le pasó que está leyendo la Biblia y tiene esas preguntas que no sabe de dónde salieron para cuestionar a Dios? Una de las cosas que hizo el diablo con Eva fue cuestionar. Entonces va a hacer todo lo que sea posible. Y ahora, eso es una de las cosas que los cristianos deberíamos hacer. Predicar el Evangelio todos los días, pero el 31 más que nunca. ¿Por qué? Porque somos luz. Si usted va a escuchar la radio BBN, se comparte el Evangelio de Jesucristo todo el día, el 31. ¿Por qué? Porque se trata de poner un programa que sea diferente. Ahora, Roma tuvo dominio sobre los celtas 400 años y sus tradiciones se fueron mezclando poco a poco. La noche anterior al Día de Todos los Santos, establecido por la Iglesia romana, la Iglesia católica, los celtas celebraban su festival al Dios de la muerte. La palabra Halloween proviene de dos palabras: Día de Todos los Santos. Día de Todos los Santos. Qué nombre lindo, ¿no? Levanten la mano los santos. Yo soy santo porque el Señor me santificó, pero 2 veces santo. Para el mundo, ¿qué es un santo? El muñequito que está ahí, ese es un santo y lo veneran. Para el mundo, ¿qué es un santo? Una persona que se murió. A mí siempre digo lo mismo, es imposible hacerlo, pero me encantaría. El día de mi velorio, no quiero un velorio, quiero que me cremen, pero me gustaría poner el cuerpo acá, una cámara y yo estar viendo para que digan lo bueno que fui. ¡Ay, qué bueno que era, qué simpático! Dejen de mentir. No he visto niño lindo cuando nace, ni muerto bueno. Todos tenemos algo, pero, ¡ay, era tan bueno! Bueno, solo le pegaba a la esposa. Se emborrachaba todos los días, pero era tan bueno. ¡Cuidado! No son santos los que mueren, salvo que mueran en Cristo. Y si no morimos en Cristo, estamos perdidos. Ahora, fíjense, Día de Todos los Santos. Le ponen hasta un nombre que suena piadoso, ¿verdad que sí? Esta es la verdadera cara de Halloween, una réplica del festival de los druitas que celebran en honor al Dios de la muerte. Y nosotros hemos leído y hemos pasado y sabemos que había dioses para todos. Dioses del amor, dioses de la sexualidad, Dios de la muerte. El Dios de este siglo, por eso Pablo llega a Atenas y dice: al Dios no conocido, al que ustedes adoran. De paso, ¿qué hizo Pablo? Predicó el Evangelio para que conozcan al Dios vivo y verdadero.
Mucha gente no conoce a Dios. Ahora, mucha gente no conoce a Dios, y para vergüenza nuestra lo digo, es porque nosotros nos unimos a lo que todos hacen para no marcar la diferencia. Y yo no le puedo predicar el Evangelio a alguien que lo que escribí con la mano lo borré con el codo. Por eso soy luz en este mundo. Pero fíjense, el día de brujas actual es una parodia de las terribles prácticas satánicas de los druidas y está relacionado con ocultismo, hechicería, engaño, muerte, temor y satanismo. Y fíjense, por favor, Colosenses. Estaba en Filipenses, por eso no lo encontraba. Capítulo 3, versículo 4, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir. ¿Qué tengo que hacer morir? Lo terrenal en mí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Tengo que hacer morir todo eso. Conozco a Cristo y todo eso desaparece. Gálatas. Antes de hablar del fruto del Espíritu. Capítulo 5, versículo 18. Primero me viene hablando del Espíritu y la carne, el Espíritu y la carne. En el 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Y qué sigue después? ¿Qué sigue? Idolatría. Y después, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes. ¿Un cristiano carnal causa división en una iglesia? Sí. ¿Un cristiano que está viviendo carnalmente, que no da lugar al Espíritu, hace hechicería? Sí. ¿Tiene idolatría? Sí. Es lamentable. Una forma muy fácil de idolatrar: idolatro mi trabajo, idolatro un miembro de mi familia, que puede ser un nieto, idolatro a mi esposa. ¿Qué ocupa todo en su vida? Hace años atrás yo decía que ocupa el primer lugar, pero después me di cuenta que yo estoy completo en Cristo. ¿Qué ocupa todo en su vida? ¿Qué pasaría si mañana le quitan lo que es más importante para usted? ¿Qué le queda? Pero fíjense, todo eso tiene que desaparecer. Y después habla del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero a veces dicen: no, pero los cristianos no podemos caer en eso. Por supuesto que sí, porque hay tres tipos de personas en la Biblia. Los hombres naturales son los que no tienen a Cristo. Los cristianos carnales, que pueden caer en cualquier cosa. Y los cristianos espirituales son los que dicen: Dios ocupa todo en mi vida. Entonces, claro que puede haber ocultismo, hechicería, engaño, temor. Dios echó fuera el temor, así que si una persona está muerta de miedo, no tiene relación con Dios. Porque cuando los discípulos se murieron de miedo, ¿qué hizo el Señor? No teman, muchachos, yo soy. No teman. Es la palabra que más se repite. El amor de Dios echa fuera el temor. Así que, como decimos en Costa Rica, ¿quién dijo miedo? Sí, tengo a Cristo. Pero fíjense, mucha gente piensa que es una celebración que no tiene nada de malo. Una celebración inocente, inofensiva, pero al participar en ella, abren sin saberlo las puertas al ocultismo. Eso significa pisar terreno ¿de quién? De Satanás. Y le aseguro algo: en la escuela o en el colegio le van a querer obligar a que su hijo haga algo de esto, o su nieto. ¿Y usted qué tiene que decir? No participo en las obras
que no tienen fruto porque son vergonzosas, porque soy luz. Tenga los oídos abiertos, porque así va a ser. Y la noche de Halloween es una noche importante para los satanistas en todo el mundo, en la cual celebran un culto especial a Satanás, donde se comete toda clase de actos degradantes, inclusive canibalismo. Se hacen sacrificios humanos, sobre todo niños, y se suele conseguir secuestrándolos de sus hogares, los ofrecen como víctimas inocentes a Satanás en las llamadas misas negras. El 50% de las personas que desaparecen tienen que ver con satanismo. Yo tengo un familiar que estuvo con los Macumba y le hicieron un baño de sangre, y yo veo las consecuencias hasta el día de hoy. Los Macumba o Umbanda, usted puede leer eso en la internet, es la secta brasilera que adora abiertamente a Satanás. Entonces, pero no es tanto. Esta persona, que ya tiene 70 años, sigue siendo un esclavo de Satanás y de la persona que le hizo eso, que es su cónyuge. Ojo, que yo no lo vea no quiere decir que el diablo no exista. Y sé que me pasé, paro acá. ¿Se quieren ir? El Halloween es una actividad anticristiana. No, Dios no tiene nada que ver con eso. Proviene de un culto diabólico, va en contra de la voluntad de Dios practicar la brujería, la adivinación, el espiritismo, la astrología y todo lo que tenga que ver con el ocultismo en general. Detrás de todo esto se mueven fuerzas del mal. Dios conoce toda práctica ocultista. Si practicamos tradiciones relacionadas con lo que Dios condena, estamos actuando en favor de Satanás. Participar en estos festejos o dejar que tus niños lo hagan significa un riesgo espiritual. Ahora fíjense, o piensen, ¿cuántos de ustedes alguna vez? A ver, yo nací el 22 de agosto. ¿De qué signo soy? No se animan a decirlo, ¿no? Soy de Leo. Si hubiera nacido el 23, soy de Virgo. Yo si no soy de Génesis, y el otro no me acuerdo, ya se me perdió. Hay cristianos que leen el horóscopo para ver cómo les va a ir. Y te dicen, no, si sos de Leo no te podés casar con una que sea de Virgo porque van a chocar. Mejor casarte con una que sea de Escorpio. Y hay gente que hace eso y son cristianos. Entonces no me digan que no estamos en esto, porque más de un cristiano cae en eso. Y fíjense la fotito, qué lindo, la otra. Qué lindo se ven los nenes, disfrazaditos de diablo jugando. Quizás ver a los pequeñitos tan graciosos con sus disfraces de brujitas, de diablitos, te inspire ternura y te parezca completamente inofensivo. Ojo, no es lo que parece. ¡Ay, pero qué lindo se lo vio! Estamos idolatrando a Satanás. Estamos dándole lugar al diablo y no nos damos cuenta. Desde el principio de la creación del hombre, Satanás se ha presentado disfrazado, oculto tras lo que resulta atractivo para el hombre, para engañarlo, y su mejor treta o trato es hacer que el hombre crea que no existen las fuerzas del mal. Y una de las cosas que tenemos que aprender en la iglesia bautista es que Satanás no es un mito. Voy a una iglesia pentecostal, levanto un cerámico y veo a Satanás por todos lados. Y muchas veces en las iglesias bautistas no se enseña. ¿Por qué? Si la Biblia está y es mi enemigo. Si tentó al Señor, ¿no me va a querer tentar a mí? Tengo que aprender lo que la Biblia dice. Resistan al diablo y huirá. No le resisto espantándolo, ni rechazándolo, ni gritándole. Le resisto con una vida de santidad. Lea bien Efesios capítulo 6. Estamos viviendo tiempos en donde lo único que importa es lo material. Para los comerciantes el Halloween es un negocio, no le importa que pueda haber detrás de la tradición. Pero para los padres, que nos importan nuestros hijos, debemos informarnos acerca de la naturaleza de esa actividad. Claro que sí, a un comerciante le importa vender disfraces, le importa vender la calabaza grande, no le importa lo que va a pasar atrás. Pero cuidado, tan importante es cuidar la salud física como la salud espiritual.
¿Por qué? Y porque los hijos son herencia. Dios un día, a los que tuvimos hijos, nos prestó nuestros hijos por un tiempo para que los administremos. Nada más. Ahora, voy a volver a compartir unos versículos. Y yo le desafío, le invito, le ruego que vaya a su casa, lea la Biblia, ore a Dios y vea, no solo Halloween, cuántas cosas hacemos que son reprochables. Porque nos importa más lo material que lo demás. Se lo voy a leer en otra versión, el mismo que leí al principio. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Denúncienlas. Dice tinieblas en nuestra versión, dice oscuridad aquí. El diablo se disfraza como ángel de luz, pero no es luz. Y Pablo dice que nosotros tenemos que resplandecer como luminares en este mundo. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritistas o consultar a los muertos. Éxodo capítulo 10, versículo 11. ¿Por qué se piensan que para Abraham, cuando le dijo sacrificar a tu hijo, no fue algo, porque se acostumbraba y Dios lo prohibió? Y cuando Dios prohíbe algo, no es una opción, es una decisión que tengo que tomar. Daniel propone en su corazón no contaminarse. Daniel tomó una decisión para no mezclarse con nada. Colosenses 2:8, cuídese de que nadie les cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuídense, velen, estén atentos. No es de extrañar que el diablo, disfrazado como ángel de luz, dentro de 2 segundos le empieza a decir, no, al pastor Raúl se le fue la mano, esto no está tan mal. Hay que adaptarse porque la vida cambió, estamos en el 2024. Sí, pero el diablo sigue siendo diablo. Y otra vez, el diablo te ofrece mucho. El diablo no te da nada y te quita todo. Y eso es un dicho viejísimo, pero tan real y tan actual. He visto por años personas diciendo, a mí no me va a pasar. El que esté firme, mire que no caiga. Hoy Dios nos advirtió. Falta muy poquito para el 31. En el colegio, en la escuela, en el kinder, le van a decir que usted tiene que participar o su hijo tiene que participar. ¿Qué va a hacer? ¿Adaptarse al mundo o transformarse según Dios? Padre, en este momento quiero darte gracias porque tenemos tu palabra que es verdad. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que grabes en nuestro corazón que es vergonzoso darle lugar al diablo y tenemos que reprender, denunciar y no participar en las obras de las tinieblas. Guíanos y enseñanos a hacer tu